Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Cambiará el marco fiscal de mediano plazo. El presidente Gustavo Petro advirtió que necesita más capacidad de endeudamiento a fin de comprar tierras para las víctimas de la guerra. De inmediato se encendió una polémica entre gobierno y expertos. Hablaremos con el ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Las bondades de invertir en renta fija. En medio de la volatilidad del mercado accionario y de las divisas, la renta fija se presenta como una buena opción para ahorrar y ganar sin mucho riesgo. Dayana Herrera, experta en planeación financiera, nos contará en qué consiste esta alternativa y cómo aprovecharla. Se acabó la plata para los subsidios de vivienda. El gobierno reveló que ya se cumplió la meta de entrega de subsidios en el programa Mi Casa Ya. Por este año no habrá más recursos. Les contaremos qué pasa con quienes ya estaban en el trámite de esta ayuda. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 60 billones de pesos y corresponde al valor que tendría la compra de tierras acordada en el proceso de paz firmado por las FARC. Estas tierras se entregarán a las víctimas del conflicto armado y según el presidente Gustavo Petro se necesita disponer de 3 millones de hectáreas para cumplir dicho acuerdo. Y es que ese anuncio del presidente Gustavo Petro es la noticia del día, no solo por el costo que tendría esta compra de tierras, sino por la manera como el gobierno planea financiarla y que en esencia sería con más endeudamiento. El anuncio surgió en una entrevista exclusiva concedida por el presidente Petro en Nueva York a Juan Roberto Vargas y Luis Eduardo Maldonado de Noticias Caracol. 3 millones de hectáreas fértiles que se deben entregar al campesinado. ¿Qué es el primer punto del acuerdo? Es el primer punto del acuerdo. Bueno, ¿alguien se ha preguntado cuánto valen las 3 millones de hectáreas? ¿O de dónde las vamos a sacar? Y hay que comprarlas. Hay que comprarlas, ¿cierto? Para no entrar en pelea con los señores dueños de la tierra a precio comercial, porque si no van a decir que es una expropiación. ¿Y de dónde va a sacar la plata? Bueno, ¿cuánto vale? Entonces me puse a hacer las matemáticas. ¿Cuánto vale una hectárea de tierra fértil en el Magdalena Medio, en Córdoba o en el departamento del Magdalena? Es una cifra que va entre 10 millones, 20 millones, y no hablemos de otras cifras mucho más altas que no serían la materia de la reforma agraria. Presidente, bueno, 3 millones de hectáreas por 20 millones de pesos cada una, ¿cuánto vale? No, eso es una fortuna. 60 billones. 60 billones. Entonces, pregunta, ¿de dónde sacamos ese dinero? Respuesta, podemos pensarlo a 6 años, entonces que sea nomás de a 10 billones por año, nos endeudamos, le pagamos con títulos al dueño de la tierra, es decir, nos endeudamos con el dueño de la tierra, él los puede volver plata cuando quiera. 10 billones de crecimiento de la deuda interna. ¿Qué pasa con el marco fiscal? Sí, imagínese. El marco fiscal que hizo Duque lo hizo para que no pudiéramos cumplir los acuerdos de paz con la FARC. ¿Qué pasa si una sociedad no cumple los acuerdos que firmó? ¿Habrá más paz o nos vamos hacia la violencia? ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar el presidente? Y estas son, digamos, por solo poniendo uno solo. Uno solo, el deber ser y la realidad. Pero, por ejemplo, este es un tema que ya hay que poner en discusión pública. Bueno, ¿qué prefiere Colombia? ¿No hacer la paz? ¿Hundirnos en la guerra? ¿O cambiar el marco fiscal para podernos endeudar con los señores dueños de la tierra para pasar 3 millones de hectáreas al campesinado? Hay que cambiar el marco fiscal, el que quedó el que hizo Duque. El que se hizo en el gobierno pasado. Que ciertos actos, yo no creo que fue el presidente Duque, pero ciertos funcionarios se dedicaron a poner minas en el siguiente gobierno. Minas poderosas, como por ejemplo el tema de la gasolina. Son no más ni menos que 30 billones de pesos, casi 40. Lo del Fondo de Estabilización y el Solo déficit. por poner un ejemplo. Por ejemplo, recortar los 10 billones de transferencias que se crearon en el COVID en diciembre, cuando el país tiene hambre.
Solo por poner un segundo ejemplo. Por ejemplo este, que ahora les pongo en discusión pública. Bueno, cumplir el acuerdo de paz significa 60 billones. Presidente. El marco fiscal los quita. ¿Qué hacemos? ¿Cumplimos o no cumplimos? Pues dos cosas inquietan de estas declaraciones del presidente Gustavo Petro. La primera, el costo de las tierras, 60 billones de pesos como ya vimos. Y la segunda, que habrá que cambiar el marco fiscal de mediano plazo como lo anunció, para facilitar el endeudamiento con destino a esa compra de tierras. Para analizar este tema quiero saludar al doctor Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda. Doctor Londoño, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, buenas noches y un gusto acompañarlos nuevamente en el programa. Gracias por ayudarnos a entender este tema. ¿Qué es exactamente el marco fiscal de mediano plazo al que hace referencia el presidente Petro? Henry, yo para decir que es el marco fiscal, diría que es la historia que cuenta un país de cómo va a manejar sus finanzas públicas en los próximos 10 años. ¿Qué quiere decir eso? Se hace una proyección de cuáles son los ingresos que se van a recibir en los próximos 10 años, cuáles son los gastos que se van a tener en los próximos 10 años y cómo se muestra la solidez de una economía y en especial la solidez de las finanzas públicas para poder pagar sus deudas. Eso es un marco fiscal, es decir, estamos haciendo proyecciones a 10 años de cuáles son los ingresos que tenemos y cuáles son los gastos que vamos a tener. ¿Qué es lo preocupante de la declaración del señor presidente? Que está diciendo que le vamos a poner 5 puntos más de deuda al país. Nosotros estamos en una deuda cercana al 56% del PIB, es subirla al 61%. Él lo puede hacer, él puede ajustar el marco fiscal y decir, este es el dibujo. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Con qué vamos a pagar? Entre más nos endeudamos, más caros se nos vuelven nuestros intereses y menos acceso al crédito tenemos. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, está muy bien, si él quiere gastar más, lo que tiene que mostrarnos es de dónde va a recibir más. Y esto no está ni siquiera incluido en su propuesta de reforma tributaria. O sea que nos está anunciando que... Doctor Londoño. No vamos a pagar la deuda porque no... Sí. Es que creo que se le está yendo un poquito la señal. Nos decía entonces que él debería explicar cómo se va a pagar posteriormente esa mayor deuda. Claro que sí, él tiene que decirnos de dónde tendría que sacar los nuevos recursos para pagar esa nueva deuda. Él está diciendo, voy a tener nueva deuda, voy a pagar la deuda que tenemos y no nos está diciendo con qué. Nos está anunciando una nueva reforma tributaria o que no va a pagar su deuda. Me da la impresión que esa intención de tener un mayor endeudamiento va un poco en contravía de lo que anunciaba el marco fiscal de mediano plazo, porque entiendo, si mal no recuerdo, allí se estipulaba que al contrario, el endeudamiento del país iría bajando y también ese déficit fiscal iría reduciéndose. ¿Es así? Esa es la realidad, porque hay una situación que es muy importante. Cuando entró la pandemia al país, nosotros tenemos que disminuir nuestra deuda, disminuir nuestro déficit. Y esa es la única forma en la que su utilidad fiscal y poder dar su deuda y tener una tranquilidad en el futuro. Doctor, ¿hay alguna otra opción de que el gobierno pudiera hacer esto si es que realmente se necesita de comprar tierras sin necesidad de endeudarse más? La única forma es que haga una priorización del gasto y decida no realizar algunos gastos de los que tiene previstos en su gobierno. La única forma es sustituir un gasto por otro para no endeudarnos más. Y si se quiere endeudar más, como lo está diciendo, pues tendrá que plantearnos la forma en la que va a conseguir los ingresos, con un componente adicional. Si él quiere hacer que decrezca el sector extractivo, habrá unas rentas que no entrarán al país y el déficit seguirá creciendo. ¿Y qué pasa cuando el déficit sigue creciendo? Porque eso suena muy etéreo. Es que los mercados, los prestamistas internacionales y nacionales empiezan a dudar de la capacidad de pago del país, nos cobran más o no nos prestan. Doctor Londoño, el marco fiscal, digamos el último, el más reciente, hasta donde recuerdo lo presentó el exministro José Manuel Restrepo, ahora apenas en junio de este año, antes de terminar el gobierno. El ministro José Antonio Campo confirmó ya hoy en Cali que el nuevo marco que anuncia el presidente Petro se presentaría en diciembre de este año. ¿Es normal que un marco fiscal, que es un documento y unas proyecciones tan importantes, cambien tan seguido?
Para uno tener credibilidad con los mercados, debe mantener y sostener. Nosotros, el marco fiscal por ley se presenta una vez al año, en el mes de junio, pero se le pueden hacer ajustes. Lo que pasa es que cambiarle 5 puntos de deuda al marco fiscal no es un ajuste. Sí. Estamos teniendo problemas, doctor Londoño, con su señal, pero bueno, creo que ayer se arregló un poquito. Quisiera que nos contara un poco si este anuncio de cambiar de nuevo el marco fiscal de mediano plazo puede traer más incertidumbre para los mercados de lo que ya tienen en Colombia, pues justamente por todo este cambio, digamos, de gobierno y de las nuevas políticas del nuevo gobierno. Por supuesto que genera incertidumbre, va a ser más costosa la deuda, porque los prestamistas internacionales nos van a decir, no veo su capacidad de pago, va a mostrar que no hay un discurso de solidez y de estabilidad en las finanzas, y va a generar que los inversionistas, tanto los que compran deuda como los que hacen inversión en el país, se asusten, porque eso va a hacer que las tasas de interés suban. Una última pregunta, doctor Londoño. ¿Esto quiere decir que eventualmente se puede presentar, por ejemplo, una mayor caída de la bolsa de valores, un eventual encarecimiento del dólar, o qué efectos concretos podríamos ver, digamos, en la economía en las próximas semanas si efectivamente se materializa esa incertidumbre y esa poca credibilidad en el país como tal por estos anuncios? Yo diría que son 3 los efectos directos. El primero, las tasas de interés que han venido. El segundo tiene que ver con que nuestra moneda se debilitará, es decir, el dólar seguirá subiendo aún más porque ven nuestra economía con riesgos de no pagar las deudas. Y el tercero, la bolsa se ve afectada porque hay riesgos de la solidez de la economía. Pues doctor Londoño, muchísimas gracias por ayudarnos con esas explicaciones. Muy amable y seguiremos conversando. Es un gusto siempre estar con ustedes. Henry, muchas gracias. Es el doctor Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda, y allá lo último, con la falla de la señal, nos trataba de explicar 3 efectos. El primero, que las tasas de interés por el endeudamiento del país se van a encarecer, es decir, la gente si quieren prestarle al gobierno colombiano va a tener el gobierno que pagar unas mayores tasas de interés. El segundo, nuestra moneda, el peso, se va a debilitar, por ejemplo, frente al dólar, o sea, se encarecerá el dólar. Y en tercer lugar también dice que puede haber una mayor caída de la bolsa de valores, que de por sí en los últimos meses ha venido cayendo, este año ya ha venido cayendo cerca de un 18%. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, el ranking de los países donde hay más armas por habitante y cómo está Colombia en ese listado. Ya nos vemos. Para muchos colombianos, ahorrar o invertir algún dinero es una posibilidad, pero la volatilidad actual de los mercados genera dudas y temores sobre dónde meter ese dinero para no arriesgarlo. En estos casos, la llamada renta fija se convierte en una buena alternativa. Para explicar este tema, saludo a Dayana Herrera Rendón. Ella es experta en planeación financiera y cofundadora de la firma Equal Planeación Financiera Sostenible. Dayana, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Buenas noches, Henry, ¿cómo estás? Buenas noches a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, ¿qué es la renta fija para aquellos colombianos que todavía no lo tienen claro? Bueno, la renta fija básicamente es una inversión en títulos de deuda que nos dan a conocer desde el inicio la rentabilidad que vamos a obtener al vencimiento de la misma, ¿sí? Actualmente tenemos deuda pública y deuda privada. La pública es la que normalmente conocemos como los TES, los títulos de deuda pública, que son emitidos por el gobierno, y los bonos soberanos. Adicional también manejamos los bonos corporativos, que son emitidos por las empresas, o los CDTs o CATs, que son que los emiten los bancos y las entidades financieras. Cuando usted dice que desde el comienzo uno sabe qué rentabilidad le van a dar, quiere decir, por ejemplo, como un CDT, que uno lo mete y ya sabe que a un año me van a dar X tasa y que eso va a ser fijo, no va a variar, ¿verdad? Así es, Henry, exactamente. Desde el inicio yo pacto
una rentabilidad. Esta rentabilidad puede ser de acuerdo al instrumento que estemos usando, puede ser pagada mensualmente o como los CAP, que son certificados de ahorro a término, pueden ser pagadas hasta el vencimiento. ¿Esa tasa o rentabilidad depende del tiempo que uno deje el dinero ahí metido o no? Independientemente del tiempo le dan la misma tasa. No, digamos que la tasa normalmente se maneja de acuerdo a los plazos. Entonces, a mayor plazo, pues mayor es la rentabilidad. Puedes encontrar plazos desde 3, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. En este momento hay muy buenas alternativas en el mercado. Veo hay una gran diferencia entonces con, por ejemplo, las acciones, ¿no? Que es lo que llaman renta variable. Allí sí la rentabilidad puede variar mucho dependiendo de las condiciones del mercado. ¿Es así? Es así, es así. Digamos que las acciones y todos los instrumentos o activos financieros de la renta variable, pues como su nombre lo dice, son bastante volátiles y pues obviamente dependen de las condiciones del mercado, que puede pues obviamente generar subidas y bajadas en el precio de mi acción o del instrumento que tenga invertido en el momento. Ahorita que usted nos explicaba cuáles instrumentos incluye la modalidad de renta fija, mencionaba usted, bueno, los CDTs, los CATs, los bonos, los TES del gobierno, etcétera. ¿Todos manejan la misma tasa o no? Dentro de eso, cada uno también puede tener una tasa diferente. No, digamos que las tasas son diferentes y también depende del emisor, ¿sí? Entonces, digamos que si estamos hablando de CDTs, pues hay una tasa de referencia que es la ETF, pero pues digamos que los bancos tienen una competencia o las entidades financieras y pues obviamente se pueden encontrar diferentes tasas por puntos, ¿sí? Digamos que en un banco tú puedes encontrar una tasa del 11 y en el otro puedes encontrar una tasa del 11.5. ¿Qué es lo más importante, Henry, para todas las personas que nos están viendo, que tengan en cuenta al momento de tomar la decisión? Es que se debe revisar es el emisor. ¿Cuál es digamos que la garantía del emisor? ¿Cuál es la calificación de este emisor? Para que pues obviamente minimicemos el riesgo de este tipo de alternativas. ¿Cuál es el riesgo de este tipo de alternativas? Pues es el incumplimiento del pago, que yo le entregue al banco esos recursos esperando que al vencimiento tenga un retorno más mi capital y que al final pues el banco me diga no puedo pagar. Entonces digamos que ahí uno encuentra diferencias y hay entidades o corporaciones financieras que ofrecen unas tasas muy interesantes, pero pues obviamente la calificación de estas entidades es menor a la de un banco o una entidad financiera reconocida. Bueno, pero tal vez no ha pasado en Colombia que uno abra un CDT en un banco y el banco se quiebre. No es algo que ocurra, por lo menos en las últimas décadas. No, digamos que no ha ocurrido, pero pues sí hay, digamos que CDTs que de pronto se ofrecen a través de corporaciones, compañías cooperativas, entonces pues en esos casos pues hay un riesgo mayor, ¿no? Usted mencionaba tasas y mencionaba usted, por ejemplo, algunas del 10, otras del 11%. He escuchado que inclusive hay algunas entidades que están ofreciendo hasta 12 y 13% de renta fija. ¿Cómo es esto? Esto creo que es histórico, ¿o no? Sí, digamos que en este momento estamos en el boom de la renta fija y es una gran oportunidad de inversión pues para todas las personas que están buscando dónde tener sus recursos en medio pues de en medio de una alta inflación que estamos manejando en este momento en el país. Para más o menos tener un dato de referencia, el año pasado, si tú ibas a buscar un CDT o uno de estos instrumentos para invertir, la tasa más o menos que encontrabas en el mercado era entre el 3.5 y 4% efectivo anual. Hoy ya encontramos tasas del 12, del 13 y del 14% efectivo anual. Bueno, aquí creo que es justo hacer una aclaración y es que, por ejemplo, si un título de estos, un CDT, por ejemplo, o un CAT que yo abra, supongamos que me ofrece el 13 o 14% por dejar la plata ahí un año. A eso hay que descontarle ciertamente la inflación, que puede ser como del 8, 9%, eventualmente hasta el 10% este año. Lo que veo es que aún así, a pesar de la inflación, me estoy ganando 4 o 3 o 5 puntos de rentabilidad real, ¿verdad? Sí, exactamente. Digamos que tú lo acabas de decir y lo explicas muy bien. La rentabilidad real es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como inversionistas al momento de tomar una decisión. Y esto es tener en cuenta la inflación. En este momento estamos en una inflación promedio del 10%. Entonces, pues, si tenemos un activo financiero que nos pague el 13%, pues significa que la rentabilidad real es del 3%.
y pues el 10 nos mantiene el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Sí, entonces la bondad es, doctora Dayana, que digamos aquí yo meto una plata en un título de estos, no hago prácticamente ningún otro esfuerzo y en cambio sí tengo fija esa rentabilidad. O sea, esto es para personas que no quieren arriesgar nada, pero sí ganar, aunque sea poco, pero seguro. Sí, en este momento hay que aprovechar estas tasas de interés que se están viendo en el mercado, porque pues claramente el Banco de la República en una de sus funciones es controlar la inflación, y la forma de controlar la inflación pues es subir estas tasas, y esto pues obviamente favorece a estos ahorradores o inversionistas que quieren invertir en activos financieros como este en renta fija, que les permite minimizar la volatilidad de su portafolio, de su estrategia, pues, y teniendo una rentabilidad, digamos que prácticamente asegurada. O sea que estos incrementos en las tasas de interés para la renta fija van muy de la mano con las alzas de tasas de interés que está haciendo el Banco de la República. O sea, esas alzas del Banco de la República tienen, según veo, dos caras. La cara mala, y es que le encarece el crédito a mucha gente en los bancos, pero la cara buena es que si yo guardo platica en un CDT, en un CAT, en un TES, me sube la tasa de interés. ¿Lo estoy interpretando bien? Sí, señor, así es, Henry. Nos paga, digamos que nos paga más por esa captación. Ahora, el Banco de la República está anunciando que van a seguir subiendo las tasas de interés, lo mismo que está pasando en Estados Unidos. De hecho, la próxima semana hay junta directiva del Banco de la República, seguramente van a subir las tasas de interés. Si quisiera, entonces, ¿podría esperar y ganarme una mejor tasa de interés cuando suban? Pues mira, la próxima reunión del Banco de la República es el jueves 29 de septiembre, ¿sí? Lo que se espera es que se suba las tasas de interés, y esto va obviamente a generar que los bancos actualicen sus tarifas y asimismo las entidades financieras, y pues obviamente ofrezcan alternativas a mayores tasas. Sin embargo, pues ¿cuál es la invitación? La invitación es a que las personas ahorradoras y que tienen un capital en este momento para invertir, pues que aprovechen las interesantes tasas que se están manejando en este momento, y pues obviamente puede ser a plazos cortos para que pues obviamente puedan hacer en esos vencimientos, puedas reinvertir los recursos a una mejor tasa y mantener invertido. Se necesita, Dayana, mucho dinero para poder invertir en un instrumento de esos de renta fija, llámese CDT, CAT o eventualmente los bonos, por ejemplo, del gobierno. Pues mira, Henry, cuando vamos a invertir directamente a comprar bonos o títulos de deuda pública como son los TES, y lo vamos a hacer de forma directa, se hace a través de una comisionista de bolsa, y pues sí, normalmente hay unos montos mínimos. Esto depende de cada una de estas entidades. Puedes encontrar entidades que puedes hacer compras desde 50 o 100 millones de pesos. Sin embargo, a través de los fondos de inversión colectiva que manejan las fiduciarios o de diferentes entidades financieras, y los fondos de pensiones voluntarias dan una alternativa para que todas las personas puedan participar de estos instrumentos financieros a unos montos muy bajos. Estamos hablando de montos desde 500.000 pesos. Una persona puede invertir en estas alternativas y puede estar invertido al final en uno de estos activos financieros. Una última pregunta. En el caso de los CDTs o los CATs, que nos suenan un poco más conocidos, más familiares, ¿en qué tipo de entidades se pueden abrir? ¿Solamente en bancos o también hay otras entidades financieras que ofrecen este tipo de alternativas? Bueno, todas las entidades financieras ofrecen pues los CDTs, los que son los bancos. También hay una alternativa bastante interesante que son los CAT. Y los CAT son certificados de ahorro a término, como ya lo dije. Estos se manejan a través de diferentes fondos de inversión. Entre estos, pues yo les hablo de Scandia, que es el que conozco, y pues allí puedes invertir en estos CAT a esas tasas, a los plazos que el cliente necesite, y pues obviamente tener los beneficios tributarios que puedes obtener a través de un fondo. Y adicional a esto, la ventaja aquí es que independientemente del monto que inviertas, vas a tener la misma tasa, ¿no? El mismo interés. Pues Dayana, nos queda muchísimo más claro todo, y bueno, ojalá que la gente que tenga esa posibilidad de ahorrar un dinero sin arriesgar mucho, pues aproveche estos instrumentos de la renta fija. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Gracias a ti, Henry, por la invitación. Y pues la invitación para todos es que aprovechen la buena racha de la renta fija y inviertan en este momento a una baja volatilidad y muy buena tasa. Así es, muchas gracias. Es Dayana Herrera, cofundadora de la firma Equal.
Hacemos otra breve pausa y ya les contaremos cómo cerraron hoy el dólar y la bolsa de valores tras una semana de alta volatilidad. No hay dinero disponible para entregar más subsidios del programa Mi Casa Ya, que facilita la compra de vivienda de interés social. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda entregó un parte de tranquilidad para las personas que ya están aplicando para esta ayuda. El Ministerio de Vivienda informó que los recursos del programa Mi Casa Ya, a través del cual se entregan los subsidios para la compra de vivienda de interés social, están ya comprometidos en su totalidad, lo que significa que por ahora no hay más recursos disponibles para adjudicar. El ministerio explicó que para el 2022 se superaron las metas de cumplimiento. El ministerio ha cumplido de manera anticipada con la meta de entrega de 65.000 subsidios para este año. En estos momentos se trabajan las resoluciones de asignación para las familias que tienen aprobado el subsidio. Se estima que este proceso se realice en lo que resta del año. Y es que la asignación de estos recursos ha crecido en los últimos años. En 2018 se entregaron 30.335 subsidios, en 2019 31.916, 2020 66.987, en 2021 se entregaron 66.987 y para este año se adjudicaron 65.000 subsidios. Sin embargo, la ministra dio un parte de tranquilidad para las personas que aún están en lista de espera de estos subsidios. Para las familias que ya tramitaron el subsidio y se encuentran en estado por asignar, el mensaje es que estén tranquilas, porque en las próximas semanas contarán con la resolución de asignación y podrán avanzar en su trámite de compra de vivienda. A los hogares que se encuentran en estado habilitado, les pedimos que por favor estén atentos al nuevo proceso que iniciará en 2023. Para el economista Guillermo Sinisterra es importante seguir profundizando en estos programas. La profundización del esquema es fundamental. Yo creo que la vivienda es un bien que tiene una característica muy particular y es que permite utilizar bienes y servicios de muchos sectores. Entonces, desde ese punto de vista, genera mucho valor agregado a la vivienda. Según cifras del ministerio, el 52% de los subsidios se han entregado históricamente en solo 10 ciudades, entre ellas 6 capitales. Lo que buscará el gobierno actual es ampliar el programa a otras partes del país. Si usted está pendiente de este beneficio y tiene dudas del estado de su trámite, puede consultarlo a través de la página web subsidiosfonvivienda.minvivienda.gov.co/micasaya/. Y ahora veamos los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes es de 4.426 pesos con 47 centavos. Subió 46 pesos con 67 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia bajó 4,05%. Se ubicó en $86 con 80 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.367.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 3,69%. La acción que más se valorizó fue la de Construcciones El Cóndor con una ganancia de 5,48% y la que más bajó fue la de Ecopetrol con un retroceso muy fuerte de 7,92%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El portal World Population Review publicó el ranking de países donde hay más armas de fuego por cada 100 habitantes. El primero en la lista es Estados Unidos con 120.4 armas. Segundo, Yemen con 52.8. Luego está Serbia con 39.1. Le sigue Canadá, 34.7. De América Latina, el país con más armas por cada 100 habitantes es Venezuela con 18.5 armas y Colombia aparece más abajo en la lista con 10.1 armas de fuego por cada 100 habitantes. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches, feliz fin de semana.